Bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a continuar viendo el tema de lo que era la unidad 3, ¿no? La unidad de relaciones. Vamos a ver lo que son las relaciones de orden parcial. Una relación de orden parcial es una relación R definida en A por A, de tal forma que cumple tres propiedades, ¿no? La primera es que R es reflexiva. La segunda es que R es antisimétrica. Y la tercera es que R es transitiva, ¿no? Si una relación cumple con esas propiedades, podemos decir que es una relación de orden parcial. ¿Listo? Para este tipo de relaciones tenemos esta notación que se llama conjuntos de orden parcial. Su abreviatura es CPO. Algunos ejemplos sería, por ejemplo, para el conjunto de los enteros positivos, la relación sería de mayor o igual. Se considera un conjunto parcialmente ordenado. Otra que es bastante conocida es conjunto potencia de A, ¿no? O conjunto potencia de un conjunto específico y la relación que existe de inclusión. Otros posibles ejemplos, divisores de un número natural, n, y la operación de divide A. De forma general decimos conjunto y R, ¿no? Siendo R una relación de orden parcial. Cuando decimos que R es de orden parcial, nos referimos a estas tres propiedades, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Sea eh, de 10, empecemos por 10. Conjunto de divisores de 10. Todos los números que dividen al 10 serían el 1, el 2, el 5 y el 10, ¿no? Se hizo A, hallar
el CPO, conjunto parcialmente ordenado, de 10 y divide A. Vamos a escribirlo por extensión. Es decir, hay que escribir la relación con todos los pares, ¿no? Inciso B, vamos a hallar su dígrafo o grafo dirigido. Tercero, vamos a determinar a partir del dígrafo, vamos a determinar lo que es el diagrama de Hayes. Una vez con el diagrama de Hayes, vamos a poder identificar lo que son los elementos máximo y mínimo, los elementos maximal y minimal, A, B, C, D, E, F. Voy a definir un conjunto B para B igual a 2 y 5. Vamos a hallar lo que es las cotas superiores y las cotas inferiores. También vamos a hallar la mínima cota superior gráficamente y la máxima cota inferior. Con este ejemplo de acá vamos a repasar, ¿no? Todo lo que es el tema de relaciones de orden parcial, que es justamente la última parte de la unidad 3 de relación. Bien, vamos a plantear de este lado una solución, ¿no? Solución. Para el inciso A, nosotros sabemos que el conjunto parcialmente ordenado con el conjunto de 10 y divide A, podemos definir lo siguiente, ¿no? Que X, Y pertenece a la relación si y solo si esta de aquí es la condición, ¿no? Y eso se lee X divide a Y. Entonces la relación tiene los siguientes pares. Empezando por el 1, 1 divide a 1, 1 divide a 2, divide al 5 y divide al 10. Los pares serían 1, 1, 1, 2, 1, 5 y 1, 10. Con el 2, 2 se divide a sí mismo y divide los números pares, en este caso sería el 10. 2 divide al 2, 2 divide al 10.
Con el 5 ocurre de forma similar, divide al 5, divide al 10. Los pares son 5, 5, 5, 10. Y el último par que nos queda sería directamente 10 que se divide a sí mismo, ¿no? 10 divide a 10. Esa es nuestra relación de orden parcial. Para el inciso B, vamos a realizar el dígrafo, ¿no? Para hacer el dígrafo necesito todos los elementos del conjunto dentro de círculos y la relación que existe, ¿no? Una flecha por cada par que se forma, ¿no? Uno con uno con dos, uno con 5 y uno con 10. Para el 2 tenemos un bucle, 2 con el 10, con el 5 lo mismo, ¿no? 5 con 5, 5 con 10 y 10 con 10. Ese es el dígrafo, ¿no? Lo que habíamos visto en temas anteriores. Ahora, cuando hablamos del diagrama de Hayes, el diagrama de Hayes es bastante similar y es útil, ¿no? Para representar relaciones de orden parcial. De hecho, solo podemos ocuparlo en este tipo de relaciones. Vamos a cambiar los círculos por puntos. En este caso voy a situar al 1 en la misma posición, justamente porque el 1 es el que más pares tiene, ¿no? El 1 divide el 1, 1 divide el 2, 1 divide el 5 y 1 divide el 10, ¿no? Entonces, es el que más alcance tiene. Va a ir acá abajo. Si comparamos entre el 2 y el 5, el 2 divide a dos números, se divide a sí mismo y al 10, lo mismo con el 5. El 5 se divide a sí mismo y el 10. Entonces tienen una alcanzabilidad similar, van a estar en un mismo nivel, el 2 y el 5. Y en el último nivel tendría que estar el 10, ¿no? Fíjense que al 10 lo dividen todos los anteriores, pero el 10 solo divide al 10, ¿no? En ese caso, este 10 está aquí arriba. ¿Qué es lo que se hace? Directamente vamos a unir, 1 divide al 2, 1 divide al 5, 1 divide al 10, pero aparte de eso, 2 divide al 10, 5 divide al 10. Acá no pueden existir líneas rectas que sean transitivas, entonces esa línea del medio desaparece. ¿Por qué? ¿Cómo se lee este diagrama? Por ejemplo, los números que alcanza el 1 sin retroceder y siempre recorriendo hacia arriba son aquellos números que se relacionan con el 1. 1 se relaciona con el 1, 1 se relaciona con el 2, con el 5, y por esta ruta también se relaciona con el 10, ¿no? De hecho hay dos opciones. Si hablamos del 2, el 2 solo se relaciona con el 2 y con el 10. Lo mismo para el 5, ¿no? 5 solo se relaciona consigo mismo y con el 10. El 10 solo se divide a sí mismo, ¿no? No tiene otro lugar que visitar, respetando siempre la regla de que solo puede recorrer de forma vertical o diagonal, si quieren verlo, pero hacia arriba, ¿no? Nunca puede retroceder. Inciso D. Una vez que tenemos esto de acá,
nuestro, nuestro diagrama de Hayes, es más fácil hablar de lo que es el elemento máximo y el elemento mínimo. Para este CPO, el elemento máximo siempre va a ser aquel valor que es alcanzable por todos, ¿no? Es decir, todos pueden visitarlo y es el que está más arriba en la gráfica, ¿no? Es aquel que ya no tiene algún otro lugar que visitar, aparte de sí mismo. En este caso, nuestro máximo tendría que ser el 10, ¿no? Fíjense que el 1, el 2 y el 5 dividen al 10 y el 10 es el valor, por así decirlo, mayor, ¿no? El que está más arriba de la gráfica. En cambio, el mínimo es aquel valor que puede alcanzar a todos los otros valores, ¿no? El 1 divide al 2, al 5 y al 10. Obviamente se divide a sí mismo también. Y en este caso, nuestro mínimo sería el número 1, ¿no? Recuerden siempre, el elemento máximo y el elemento mínimo son únicos y no siempre existen, ¿no? De hecho, dice, si existen, tienen que ser únicos, ¿no? Caso contrario, no se estaría hablando del máximo, sino estaríamos hablando de lo que es un maximal, ¿no? Y un maximal o maximales pueden no ser únicos, ¿no? Se dice que son aquellos puntos a los cuales ya no se puede seguir recorriendo, ¿no? No nos habla de otra propiedad más que no hay otro valor que sea eh, superior a aquel. Esos son los maximales. No es requisito de que todo lo alcance. Pero en este caso coincide el máximo con el maximal al ser únicos y el minimal también, ¿no? Son aquellos valores que por debajo de ellos no existen otros valores. En este caso sería el 1 directamente, ¿no? En el caso del 10 son aquellos valores para el maximal que no tienen valores por encima de ellos, ¿no? Gráficamente. Ahora, nosotros tenemos el conjunto B, los puntos 2 y 5. Para nosotros, esos dos puntos representan el conjunto B. Y para ello necesito determinar lo que son las cotas superiores y lo que son las cotas inferiores. Las cotas superiores de uno o más elementos, ¿no? Del diagrama son cotas superiores a aquellos puntos que se pueden alcanzar por todos los elementos del conjunto dado. En este caso, ¿qué elementos puede visitar el 2 y el 5? Esas son sus cotas superiores, ¿no? En este caso sería el 10. El 2 y el 5 pueden visitar el 10. Ahora, las cotas inferiores son todos aquellos elementos que se relacionan con todos los elementos del conjunto. En este caso, el 1 se relaciona tanto con el 2 como con el 5, ¿no? Entonces, mis cotas inferiores tendrían que ser solamente el 1. Vamos a ver otro ejemplo donde se explique mejor este caso. Bien, cuando hablamos de la mínima cota superior, escogemos de las cotas superiores la que es menor. En este caso coincide también acá. La mínima cota superior sigue siendo 10. Y para la máxima escogemos de igual forma la que está más cerca al conjunto, que sería, como es única, tendría que ser el 1.
Tenemos entonces el inciso C, inciso D, inciso E, inciso F. Este es un breve ejemplo de lo que es una relación de orden parcial y los elementos que están relacionados a este tipo de relaciones, ¿no? Recuerden siempre que una relación de orden parcial siempre la vamos a representar mediante un diagrama de Hayes, ¿no? Que son estos gráficos de acá. Continuando entonces, vamos a pasar a un segundo ejercicio. Vamos a hacer al revés, ¿no? Dado los diagramas de Hayes, de distintos CPOs, hallar. Primero vamos a hallar el conjunto donde se define la relación, conjunto de la relación. El conjunto donde se define la relación, inciso B, vamos a hallar esto de acá. Elementos máximo y mínimo. Y C, elementos maximal y minimal. Y maximal y minimal. Ok, C, D. Vamos a ver sus cotas superiores de B, ¿no? Y en cada caso vamos a definir B. Ya, vamos a dibujar entonces la primera. Voy a tener esta forma así, a ver. No, todavía me dio Esa, hambre. vamos a usar esa de ahí. ¿De qué forma? Así. Los elementos son A, B, C, D y E. Ese es nuestro diagrama de Hayes. Necesito primero hallar el conjunto A para el CPO, ¿no? Vamos a tener un CPO de esta forma, ¿no? Un conjunto A y obviamente una relación. Necesito saber el conjunto A. ¿Qué elementos tiene mi conjunto A en este caso? Todos estos puntitos acá, ¿no? Sería A, B, C, D y E. Inciso B. Necesito el elemento máximo, si existe, y el elemento mínimo. Revisamos. En el máximo, los que son candidatos serían E y D, pero la condición es que todos los demás elementos inferiores se deben relacionar con el máximo.
Y en este caso, eh, la E, ¿no? No se relaciona con la D. Y lo mismo al revés, la D no se relaciona con la E. Así que aquí no existe comparabilidad, ¿no? No son elementos comparables. No existe una relación. Entonces, como el máximo no es único, decimos que el máximo directamente no existe, ¿no? En el caso del mínimo, ¿cuál sería el mínimo acá? El mínimo sería A. Es aquel elemento que sí se relaciona con todos los demás. Ahora, si hablamos de lo que es los maximales, nosotros tenemos dos maximales. En este caso sería la E y la D. Y si hablamos de los minimales, sería directamente A. Ahora, voy a definir B para el inciso D de la siguiente manera. Voy a escoger a B minúscula y C. Fíjense que estos dos puntos de acá son el conjunto B. De ese conjunto B, yo quiero saber cuáles son las cotas superiores, cuáles son las cotas inferiores. Básicamente las cotas superiores son aquellos puntos por encima que están relacionados con todos los elementos de B y las cotas inferiores son los puntitos de abajo, de igual forma que se relacionen con todos los elementos del conjunto B. En este caso podemos observar, B se relaciona con E y con D. Podríamos pensar que las cotas superiores serían E y D, ¿no? Tiene sentido. Pero si observan ustedes, la C sí se relaciona con D, ¿no? Pero no se relaciona con E. No hay una ruta que me lleve directamente donde está la E. Recuerden que yo no puedo retroceder. Así que el único punto que se relaciona con C, que está relacionado con todo, sería D. Y esa sería mi cota superior. Entonces de aquí borramos y solo tendríamos al elemento D. De las cotas inferiores es lo mismo, ¿no? En este caso sería conjunto, perdón, del conjunto sería su cota inferior, el elemento A. La mínima cota superior coincide con la única cota superior, que sería D, y la máxima cota inferior sería A, al ser la 1. Vamos a ver otro ejercicio. Por ejemplo, este de acá, que tiene esta forma así. Ay,
A, B, C y C, D, E y F. Segundo ejercicio, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el conjunto A para este CPU? Serían todos los elementos, ¿no? A, B, C, D, E, F. Inciso B, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo? En el caso del máximo, podrían ser E o F, incluso la C podría ser, pero no es ninguna de las tres, ¿no? No existe un máximo. En el caso del mínimo, fíjense acá abajo, tenemos A y tenemos B. Fíjense que no hay un único punto o un único elemento que sí se relaciona con todo. Porque A, ¿con quién se relaciona A? A solamente se relaciona con C, con E, por este lado con D, con F. Fíjense que A no se relaciona con B, así que descartado de que sea el mínimo. Lo mismo para B, B solo se relaciona con D, E, F, no se relaciona con C y con A. Entonces, en este caso tampoco tenemos un mínimo, ¿no? Pero sí tenemos dos maximales que vendrían a ser E y F. Descarto la C porque arriba de C tenemos a E. En cambio, arriba de E no hay nada, arriba de F no hay nada, así que E y F son nuestros maximales. Y en el caso de los minimales, tanto A como B son los minimales, ¿no? No hay puntos por debajo de ellos, ¿no? Eso de forma gráfica. Ahora, si yo quisiera hallar para AP, ¿cuáles son sus cotas superiores? Esto de aquí es B, conjunto B. Sus cotas superiores son efectivamente la D, ¿no? A y B se relacionan con D. La C no puede ser porque la C se relaciona con A, pero no se relaciona con B. Así que queda descartada. La E, en cambio, la E sí se relaciona con A por este lado y también se relaciona por B por este lado de acá, ¿no? Entonces tenemos D, E. Vemos si la F, A llega a F por esta ruta y B también, ¿no? B se relaciona directamente con F. Por si acaso, acabo de descubrir algo. Esta de aquí, en realidad quería hacer dos rombos, ¿no? Me olvidé del otro. Pero si se dan cuenta, esto es una ruta transitiva, ¿no? ¿Cómo estaría correcto entonces esto? Directamente quitándolo, ¿no? Ahora sí.
Fíjense igual que B se sigue relacionando con F, ¿no? En ese sentido. Tiene forma de un pescado, pero sin la aleta final, ¿no? Ahora sí. Tenemos las cotas superiores, son C, D y F. Perdón, D, E y F, ¿no? La C no, porque C no se relaciona con... ¿Cuáles son sus cotas inferiores? ¿Qué elemento se relaciona con ellos dos? Fíjense que no hay nada acá abajo, ¿no? Entonces, no tenemos cotas inferiores. La mínima cota superior es la que está más cerca, tendría que ser esa de ahí, sería D. Y la máxima cota inferior no existe, ¿no? No existe máxima cota inferior. Vamos a ver este de acá. De nuevo, lo voy a copiar. Pero vamos a determinar si el CPO del ejercicio 1 es retícula, entre paréntesis, látice, ¿no? Esto era así, ¿no? Teníamos el 10 acá arriba, el 1 acá abajo, el 2 y el 5. Solución. Nosotros sabemos que un conjunto parcialmente ordenado es retículo látice. Primero, si el CPO tiene máximo y mínimo. La respuesta acá sería de que sí existe, ¿no? En este caso el máximo vendría a ser el 10 y el mínimo sería el 1, ¿no? El 10 y el 1. O directamente el elemento máximo es 10 y el elemento mínimo es el 1. Segundo, dice cada subconjunto de dos elementos tiene mínima cota superior y máxima cota inferior. ¿Qué quiere decir? Que cualquier combinación de dos elementos, cualquiera que sea, debe tener mínima cota superior y también máxima cota inferior. Esto se va a abreviar de esta forma. Vamos a llamar MCS de AB, mínima cota superior va a ser equivalente a
A o B. Y la máxima cota inferior del este conjunto de dos elementos A, B va a ser de esta forma. A y B. Entonces, cuando escriba esto, me voy a referir a la mínima cota superior entre A y B. Y cuando escriba así, nos referimos a la máxima cota inferior del conjunto con elementos AB. Hacemos esa combinación, por ejemplo, el 1 con el 2. ¿Cuál es su mínima y cuál es su máxima? Mínima cota superior y máxima cota inferior. Entre 1 y 2, ¿no? Estos dos, sus cotas superiores serían el 2 y el 10. Pero, ¿cuál es la mínima de las dos? La mínima de las dos sería directamente 2. Ahora, nuevamente, de estas dos, ¿cuáles son sus cotas inferiores? Sus cotas inferiores son el 1. Y como es único, también corresponde que sea la máxima cota inferior, ¿no? Que sería el 1. Esto hay que hacer con todas las combinaciones, ¿no? Con el 1, 2, 1, 5 ahora. Por si acaso, esto es pregunta de examen, ¿no? De identificar si es o no es una látice o retícula. Entre 1 y 5, las cotas superiores serían el 5 y el 10. Y la única cota inferior sería el 1, ¿no? Así que la mínima cota superior sería el 5. Anoto 5 y aquí abajo 1. Acá abajito, 1 con el 10, la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Entre 1 y 10, la única cota superior sería el 10 y la única cota inferior sería el 1, lo cual nos deja con la mínima cota superior y la máxima cota inferior, respectivamente. Ahora sí, pasamos al 2. 2 con el 5. ¿Cuál es la mínima cota superior entre 2 y 5? Las cotas superiores serían el 10. Su cota inferior sería 1. Y corresponde justamente a la mínima cota superior, que sería la única cota superior, y la máxima cota inferior, que es 1, ¿no? Única, la única cota inferior. 2,5, 2,10. Entre el 2 y el 10, ¿cuál es la mínima y cuál es la máxima? Tenemos 2 y 10. La cota superior sería 10. La cota inferior sería 2 y 1. ¿Cuál es la mínima cota superior? Sería justamente el 10. ¿Cuál es la máxima cota inferior? Sería el 2. 2,5, 2,10. Y el último caso sería con el 5. 5 con el 10. 5 con el 10. Tenemos al 5 y el 10. Las cotas superiores serían el 10 únicamente. Y las cotas inferiores serían 5 y 1. Entonces, la cota superior es 10. También es la mínima cota superior. Y de las cotas inferiores tenemos dos, ¿no? Tenemos el 1 y el 5. La que es más cercana es el 5, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Fíjense que cada posible par tiene mínima cota superior y máxima cota inferior, ¿no? Por tanto, podemos decir que de 1 y 2
el CPO de 10 divide A es una retícula, también llamada látice, ¿no? Y ese sería el desarrollo que tendrían que hacer en su examen si quieren probar que es o no es una retícula. Ahora, revisando este concepto, si ustedes observan el 2,1 y el 2,2, van a ver que no son retículas. Primero, ¿por qué? Porque uno no tiene máximo, el segundo no tiene ni máximo ni mínimo, y ya con eso no tendría que hacer la pregunta, ¿no? Directamente con la primera condición diríamos que ya no se considera una retícula. Por ejemplo, eh, este puede ser otro tipo de ejercicio. Dado el CPO, dado el conjunto A, lo voy a llamar, igual a eh, P, Q y R, ¿ya? Hallar el CPO, el diagrama, obviamente diagrama de Hayes, del CPO, potencia de A y subconjunto, ¿no? De forma directa, ¿no? E incluso suelen detallar eso, que sea de forma directa. Entonces la solución acá es primero acordarnos que es P de A, ¿no? Potencia de A. En este caso, el conjunto potencia de A son todos los subconjuntos que se pueden formar con los elementos del conjunto A, ¿no? Sería el vacío de un elemento, sería P conjunto unitario con Q, conjunto unitario con R. Combinaciones de A2, puedo tomar P con Q, P con R, Q con R. Y las combinaciones de A3 sería directamente el conjunto A, ¿no? Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 2 a la 3 subconjuntos, ¿no? Y eso está directamente relacionado al tamaño que tiene A, ¿no? Sabemos que el cardinal del conjunto potencia de A es 2 elevado al cardinal de A. Ahora, volviendo a lo de nosotros, necesito hacer el diagrama de Hayes. Fíjense, el vacío se relaciona con prácticamente todos los elementos, ¿no? Porque el vacío es subconjunto de todos los conjuntos, ¿no? Algo que habíamos visto en la unidad 2 es esa afirmación, ¿no? Que el vacío está en todos los conjuntos. Entonces voy a colocar el vacío por acá abajo. Vacío. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estos conjuntos unitarios se relacionan con estos de acá. Q se relaciona con este de aquí, con este de acá, y R con estos dos y con A, ¿no? Entonces puedo relacionarlos de esta forma.
Por acá voy a poner a P. Por acá voy a poner a Q. Y por acá a R. ¿Cómo se relacionan? El vacío es subconjunto de P. El vacío es subconjunto de R. Y el vacío es subconjunto de Q. Ahora, entre Q y R, ¿cuál es el subconjunto común? Tendría que ser Q, R. No, porque tanto Q como R son subconjuntos de QR. Acá, entre estos dos, tendría que ser P y Q. P, Q. Y entre estos dos tendría que ser hasta Q, sería PR, ¿no? P, R. Todos al final son subconjuntos del conjunto A, ¿no? Incluido este de acá. Fíjense que tiene la forma de un cubo, donde cada una de las esquinas es justamente uno de los subconjuntos de potencia de A, ¿no? Podemos revisarlo, van a ver que eh, se cumple la relación de inclusión, ¿no? Ahora de acá, aprovechando, vamos a decir que B es solo Q y PR. Estos dos de acá van a ser B. ¿Cuáles son sus cotas superiores? ¿Cuáles son sus cotas inferiores? De hecho, solo con hacer esto ya estaba completo el ejercicio, ¿no? Esto lo estoy aumentando, aprovechando que tenemos este ejemplo. Entre estos dos puntos, ¿cuáles son las cotas superiores y cuáles son las cotas inferiores? Una de las cotas inferiores tendría que ser directamente el vacío, ¿no? El vacío se relaciona con Q y por este otro lado se relaciona con PR. ¿Qué otro punto más se relaciona así directamente? P solo se relaciona con PR, no se relaciona con Q. Lo mismo para R se relaciona con PR, no se relaciona con Q, por lo cual no tenemos otra cota inferior. Si hablamos de las cotas superiores, fíjense, PR se relaciona con A, obviamente Q es subconjunto de A, así que una cota superior sería A. QR se relaciona con Q, pero PR no se relaciona con QR. Entonces, no es su cota superior,
Caso similar con PQ, ¿no? PQ no se relaciona con PR. Entonces las únicas dos cotas superiores serían, perdón, la única cota superior sería A y la única cota inferior sería el vacío, que vendría a ser la mínima cota superior y la máxima cota inferior también. Aquí, ¿cuál es el elemento máximo? ¿Cuál es el elemento mínimo, no? El máximo, sin duda alguna, tiene que ser A y el mínimo tiene que ser el vacío, ¿no? Que justamente coincide con el maximal y con el minimal. Una tercera pregunta, ¿será que es látice? La respuesta es sí, es látice. Obviamente tienen que hacer todo el procedimiento que hicimos anteriormente, ¿no? Hay que justificar. ¿Cuál es la justificación? Hay que comprobar que tiene máximo y mínimo. Si tiene máximo y mínimo, hay vacío. Y segundo, que cada par, ¿no? Cada par de acá tenga mínima cota superior y máxima cota inferior. Como hicimos en el ejemplo anterior, solamente que va a ser unas 3 veces más va a ser, ¿no? Considerándolo, esto va a ser, ¿cuántos pares tendríamos que tomar en cuenta? Subconjuntos de 2, ¿no? Con estos 8. A ver, esto sería 8 por 7 dividido entre 2. 24 consultas tendrían que hacer, ¿no? Esto es 1, esto es 2, esto es 3, 4, 5. En este caso fueron 5. Para este tendrían que hacer 24 de estas, ¿no? Que serían todas las combinaciones de 2 en 2. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de finalizar. Una pregunta auxiliar. Sí, dime. Para analizar lo que es el diagrama de Haas, siempre analizamos, ¿no? De la parte inferior hacia la superior, o, Sí, sí. bueno, siempre se analiza así, o puede tocar, digamos, de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Ya. Buena pregunta, buena pregunta. Por si acaso, los diagramas de Hayes o de Hasse también, ¿no? Está bien. Eh, las flechas van a ver que son así, ¿no? Entre, por ejemplo, ¿no? Tenemos A y tenemos B. Se puede escribir así, esto está bien. También se puede escribir así. Podría ocurrir que sea también así. Variamos un poco, XY, PQ, digamos, ¿no? PQ. Esto de aquí sería lo correcto, ¿no? Ahora, ¿qué estaría mal? Hace rato, por ejemplo, yo cometí un error. Yo hice esto de acá. Esto de aquí está mal. No hay, no existe transitividad, ¿no? No, no hay rectas transitivas o no hay líneas transitivas. Otro que no puede haber es esto de acá. Si yo quisiera conectar así,
Por ejemplo, si esto fuera 1 y esto fuera 2, esto no puede existir. No pueden haber líneas horizontales. Y ahora, bueno, pocas veces he visto esto, pero puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, uno dice A se relaciona con A. Esto está mal. Por más de que sea horizontal, nosotros no representamos esta relación a A, ¿no? Uno pensaría que se refiere a A, A. Directamente con poner solamente así, se está hablando de A, A, ¿no? Entonces, no hay líneas para los bucles. Estos son los posibles errores, ¿no? Al momento de hacer diagramas de Hayes. Esto está correcto. Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Los errores comunes, lo vamos a anotar acá, errores comunes. Este no es tan común, pero lo vamos a poner ahí. No tiene que haber líneas transitivas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos X, Y, Z. Acá no hay líneas horizontales. En los diagramas de Hayes, las líneas son verticales o diagonales, ¿no? Nunca horizontales. Y tercero, de que no puedo escribir un mismo elemento dos veces y conectarlos para representar un bucle. De hecho, cada puntito ya representa un bucle, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estaría escribiendo A, A, B y B, B, ¿no? Esos son los pares de R. Acá también, ¿no? XX, XY, YY. Y de este de acá, aquí mi relación sería PQ, PP y QQ, ¿no? Cada punto ya se representa un bucle. Por esa razón es que no hay líneas para los bucles. Y fíjense que no pueden haber pares simétricos, porque yo no podría representar un par simétrico, ¿no? Por ejemplo, el caso de la simetría, por eso decimos que este tipo de diagramas es solo para relaciones de orden parcial, ¿no? ¿Qué pasaría acá, digamos, ¿no? A alguien se le ocurrió esto de acá, ¿no? X, Y, ya está bien. X, Y, belleza. Pero yo necesito que de Y también regrese a X. Uno dice, no puedo retroceder para abajo, pero, si se me ocurre hacer esto, digamos, esto automáticamente ya está mal. ¿Por qué? Porque un mismo elemento no se debería repetir, ¿no? No, uno pensaría de que esto es XY, YX, pero en diagrama de Hayes eso no se debe repetir, ¿no? Además de que no debería existir simetría
fuera de los bucles, ¿no? Los únicos pares simétricos que podemos tener es los bucles, ¿no? Eso es la antisimetría, fuera de los bucles. Ya, esos son más o menos los errores comunes, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de diagramas que sí están bien, ¿no? Este está bien, está cerrado. Un truquito para ver si un CPO es látice es ver su diagrama, ¿no? Si su diagrama es cerrado o tiene forma de cadena, directamente decimos que es una látice, ¿no? En este caso no es cerrado, fíjense que aquí queda abierto arriba y abierto abajo. Aquí habíamos cometido un error, ¿no? Yo lo había puesto algo así, ¿no? Pero eso está mal. Es sin esta línea de acá, porque no hay líneas transitivas. Por ejemplo, por si acaso, esto sí es válido, ¿no? Lo vamos a poner en, si yo quisiera algo así, uno, 2, 4, 8, 16, 32. Eso de ahí es válido, ¿no? Fíjense que no se repite ningún elemento, pero se entiende la relación, ¿no? ¿Qué relación existe ahí? Esto es el CPO, divisores del 32, divide A. Fíjense que se ha formado como una cadenita, ¿no? Donde el anterior divide al siguiente, sin excepción alguna, ¿no? El uno divide al 2, el uno y el 2 divide al 4, el uno, el 2 y el 4 divide al 8, el uno, el 2, el 4 y el 8 divide al 16, y el uno, el 2, el 4, el 8 y el 16 dividen al 32, ¿no? Por si acaso, esto es 100% látice, ¿no? O retícula, ¿no? Sí. Bien, no sé si con esto quedó un poco más claro. Bien. Bueno, entonces con esto vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a dejar de grabar.